Pero lo bueno es que aquí todos hablamos español porque así nos entendemos mejor. Sí, aunque ahora con la presencia de su abuelito, con su tío, pues pueden aprovechar para aprender algo de náhuatl, supongo, ¿no? Bueno, eso sí. La familia siempre debe de tener su propia lengua. Vengan a ver lo que les trajo el abuelo, ¿sí? Ay, a ver, vamos. ¿Nos trajo cosa? Sí, Vamos a ver. Pues vamos. Yo quiero. Ven, abuelito. Llévate a tu abuelito. Ah, órale. ¿Te ayudo? Mira. Nika, skinitite to los wigwam. Skinitite, ven y toca. Hazte las cosas para acá, que hay mucho reguero en la mesa. Vale. Ahí ponle, mueve el Con mantelito. cuidado, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Órale. ¿Ya vieron? Elot. Elot. Aguacate. Aguacate. Es frijoles. chihli. Chili. Yonca, tomate. Yonca, tomate. Quema. ¿Quema? ¿Qué es que No isqui. ¿Qué quema? Es muy fácil el náhuatl. Sí. Fíjense cómo lo digo. El tono que le doy. No is de hoy, no ma y no cha. No istol, no ma, no cha. Vale. En el náhuatl, las palabras se acentúan siempre en la penúltima sílaba. En náhuatl podemos decir todas las cosas como cualquier idioma. Sirve para hablar de lo que se usa a diario Mis en videos. la familia o se usa también del habla culta. Oigan, familia, ya es muy tarde y me tengo que ir. Notaste, te muitaste ni mansi, ni mocuepa. ¿Qué mano con él? ¿Papito? Chimuguquile. Ahorita nos vemos, ya me voy. Chimuguquile. ¿Qué Pues yo creo que también me voy y nos vemos más tarde, familia. Vamos, por Cuídense. ahí juntos. Vámonos. Chimucuitlahuica. Sí, claro, vámonos. Dios. Oye, me gusta que esté el abuelo aquí, pero es muy rara su forma de hablar. No le hagas caso.